Durante el pase de lista, mi profesora dijo mi nombre, levantó la vista y se puso completamente blanca. Tú estás aquí en clase ahora mismo. Sí, dije, confundida por la forma extraña en que me estaba mirando. Todo el auditorio se quedó en silencio. 60 estudiantes se voltearon a mirarme a la vez. La profesora López se quedó allí congelada. Su lista de asistencia temblaba en sus manos. Una chica en la primera fila jadeó y se cubrió la boca. 2 chicos atrás estaban susurrando y señalando. Esta chica con la que nunca había hablado caminó hacia mi escritorio. Dios mío, estoy tan contenta de que estés bien. Eso debió haber sido tan aterrador. ¿De qué estás hablando? Me miró como si estuviera loca. ¿No lo sabes? ¿Saber qué? La profesora López finalmente habló, su voz temblorosa. María, por favor quédate después de clase. Necesito hablar contigo inmediatamente. Miró al resto de la clase. Todos los demás están despedidos temprano hoy. El salón estalló en susurros mientras los estudiantes empacaron, pero siguieron mirándome. Un chico se acercó y apretó mi hombro. Mantente fuerte, dijo en serio. No tenía idea de qué estaba pasando. Busqué mi teléfono para revisar las redes sociales, pero recordé que se había descargado durante la noche y había olvidado mi cargador en el apartamento de mi novio. Cualquier cosa que todos supieran, yo estaba completamente en la oscuridad. Traté de salir de clase para encontrar a mi compañera de cuarto, Laura, pero la profesora López me detuvo. María, por favor espera. La seguridad del campus viene en camino. ¿Seguridad? ¿Por qué? Antes de que pudiera responder, mi teléfono volvió a la vida. Alguien había conectado un cargador en la toma de la pared cerca de mi escritorio. En el segundo que se encendió, las notificaciones explotaron. 63 llamadas perdidas de mis padres. 42 mensajes. Docenas de mensajes directos de Instagram de personas que apenas conocía. Corrí fuera del salón antes de que la profesora López pudiera detenerme. Necesitaba regresar a mi dormitorio y averiguar qué estaba pasando. Corrí por el campus hacia mi edificio. En el segundo que entré al vestíbulo, mi asistente de piso, Stephanie, me vio y dejó caer su portapapeles. Sonó en el suelo. Dios santo, Dios santo. Inmediatamente sacó su teléfono y llamó a alguien. Está aquí. María está aquí. Sí, la estoy mirando directamente. Estaba hablando de mí como si fuera un fantasma. Stephanie, ¿qué está pasando? La seguridad del campus entró corriendo por la puerta antes de que pudiera responder. 2 oficiales. No me agarraron, pero se posicionaron a cada lado. María Rodríguez, necesitas venir con nosotros a la oficina del decano ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué hice? Solo ven con nosotros, por favor. Caminamos por el campus con estudiantes parándose y mirando. Algunos estaban tomando fotos. Una chica estaba llorando. Cuando llegamos al edificio administrativo, la decana estaba esperando en su oficina. Mis padres ya estaban en altavoz. María, María. Mi mamá estaba sollozando histéricamente. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué todos están actuando como locos? Gracias a Dios que estás viva. La decana me hizo señas para que me sentara. María, hemos estado tratando de localizarte desde las 3 de la mañana. Mi teléfono estaba muerto. Estaba en el apartamento de mi novio. La decana y los oficiales de seguridad intercambiaron miradas. ¿No estabas en tu cuarto del dormitorio anoche? No. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La decana giró su monitor de computadora hacia mí. Alerta de emergencia del campus enviada a las 3:21 de la mañana. Tirador activo reportado en Warren Hall, 3er piso. Una fatalidad. Sospechoso bajo custodia. Refugio en el lugar levantado. Mi edificio de dormitorio. Mi piso. Sentí que la habitación se inclinaba. María, dijo la decana con cuidado. Tu compañera de cuarto Laura llamó al 911 a las 3:26 de esta mañana. Dijo que había alguien en tu cuarto con un arma. Dijo que habías sido disparada. Les dio tu nombre completo, tu descripción física, todo. Pero no estaba ahí. Lo sabemos ahora. Pero a las 3:45, la policía entró a tu cuarto y encontró un cuerpo, boca abajo, usando pijama con las iniciales MR bordadas en el pecho. El pijama que mi mamá me había enviado el mes pasado como regalo. El que había dejado en mi cama ayer. El cuerpo coincidía con tu descripción. Misma altura, mismo color de cabello, misma complexión. Tu compañera de cuarto la identificó como tú desde la puerta antes de que los paramédicos se la llevaran. Mi mamá estaba llorando en el teléfono. Nos enviaron fotos para identificar. Pensé que estabas muerta, María. Pensé que mi niña estaba muerta. ¿Pero quién? No pude terminar la oración. La decana mostró otra foto en su computadora. Cinta de escena del crimen a través de la puerta de mi cuarto del dormitorio. Oficial de policía parado en el pasillo. Se me revolvió el estómago. Si no estabas en tu cuarto, dijo la decana lentamente. Entonces, ¿a quién vio tu compañera de cuarto recibir un disparo? Encontramos a Laura hace 2 horas, dijo el oficial de seguridad en voz baja. Estaba en la capilla del campus, catatónica en shock. Seguía repitiendo lo mismo una y otra vez. Hizo una pausa. Se veía exactamente como ella. Exactamente como ella. Miré fijamente al oficial de seguridad, mi cerebro tratando de procesar lo que acababa de decir. La decana cerró su computadora portátil y se puso de pie. Uno de los oficiales de seguridad tocó mi codo suavemente y señaló hacia la puerta. Lo seguí fuera de la oficina en piloto automático, mis piernas moviéndose sin sentir realmente conexión con mi cuerpo. Caminamos por un pasillo largo con luces fluorescentes que hacían que todo se viera demasiado brillante y falso. El oficial se detuvo en una puerta marcada Sala de Conferencias B y la abrió para mí. Dentro había una mesa simple, 6 sillas y nada más. Sacó una silla y me senté. Mis manos temblaban tanto que tuve que ponerlas debajo de mis piernas para hacerlas parar. El oficial se presentó como Silas Buchanan y dijo que alguien estaría aquí pronto para tomar mi declaración.
Preguntó si necesitaba agua y asentí aunque no tenía sed. Mi boca simplemente se sentía muy seca. Silas se fue y regresó con una botella de plástico. Traté de abrirla, pero mis manos temblaban demasiado, así que la abrió para mí. Tomé un sorbo y no sabía a nada. Alguien murió en mi habitación. Alguien estaba usando mi pijama con mis iniciales y recibió un disparo en mi habitación, y todos pensaron que era yo. El pensamiento siguió dando vueltas en mi cabeza, pero no se sentía real. Silas se paró junto a la puerta con las manos entrelazadas frente a él, sin decir nada. Agradecí que no estuviera tratando de hacer conversación casual o decirme que todo estaría bien. La puerta se abrió y una mujer entró cargando un cuaderno de cuero. Tenía cabello castaño corto y usaba un blazer gris sobre pantalones negros. Parecía que estaba en sus 40 con el tipo de cara que parecía seria y amable al mismo tiempo. Se sentó frente a mí y puso su cuaderno sobre la mesa. Su voz era calmada y constante cuando habló, no apresurada o falsamente comprensiva. Dijo que su nombre era Detective Deborah Hall y era la investigadora principal de este caso. Necesitaba hacerme algunas preguntas para establecer exactamente dónde estuve anoche y qué sabía sobre lo que pasó. Asentí. Me pidió que empezara desde el principio y le dijera todo sobre ayer. Respiré y traté de organizar mis pensamientos. Le dije que tenía un examen próximo en mi clase de química y mi novio Nathaniel y yo decidimos estudiar juntos en su apartamento porque su compañero de cuarto se había ido por la semana y estaría silencioso. Estudiamos desde alrededor de las 7 hasta tal vez las 11:30 o medianoche. Estaba muy cansada y el sofá de Nathaniel es bastante cómodo, así que simplemente me quedé allí en lugar de caminar de regreso a mi dormitorio. La detective Hall escribió todo con letra clara. Preguntó a qué hora se murió mi teléfono. Dije que probablemente alrededor de las 10 porque recuerdo revisarlo y ver la batería al 5%. Entonces lo conecté, pero Nathaniel solo tenía un cargador Android y yo tengo un iPhone. Hizo preguntas específicas sobre qué estudiamos, qué comimos, si alguien me vio allí. Le dije que pedimos pizza alrededor de las 8, y el repartidor nos vio a ambos abrir la puerta. Escribió el nombre del lugar de pizza. Preguntó si le envié un mensaje de texto a Laura para hacerle saber que no regresaría al dormitorio. Sentí mi estómago caer. Teníamos una regla casual sobre enviar mensajes si nos quedábamos afuera, pero se me olvidó porque mi teléfono se estaba muriendo, y estaba muy cansada. La cara de la detective Hall no cambió. Simplemente escribió eso también. La puerta se abrió, y Nathaniel entró corriendo luciendo completamente en pánico. Su cabello estaba despeinado como si hubiera estado pasando las manos por él, y sus ojos estaban rojos. Me vio, y se detuvo. Entonces la detective Hall se puso de pie, y dijo que necesitaba hablar con él por separado, para verificar mi cronología. Le pidió a Silas que llevara a Nathaniel a otra habitación. Nathaniel me miró, y pude ver que tenía miedo, probablemente pensando que estaba en problemas, o que yo estaba en problemas. Silas lo dejó salir, y la puerta se cerró. Me senté sola en la sala de conferencias mirando las paredes blancas. Había una máquina expendedora en la esquina que no había notado antes. Me levanté y compré café, aunque realmente no lo quería. La máquina hizo ruidos fuertes de molienda y escupió una taza de papel llena de algo que parecía agua marrón. Sabía terrible, pero lo bebí de todos modos porque necesitaba algo que hacer con mis manos. Mi mente siguió girando con preguntas. ¿Quién estaba en mi habitación? ¿Por qué estaban usando mi pijama? ¿Laura los conocía? ¿Era alguien que Laura dejó entrar? El café me dolía el estómago, pero siguió bebiéndolo. Pasaron 20 minutos, luego 30. Revisé mi teléfono y vi más mensajes llegando, pero no podía lidiar con leerlos. Finalmente, la puerta se abrió y la decana regresó. Se sentó pesadamente en una de las sillas y su cara se veía gris. Dijo que aún no tenían una identificación positiva de la víctima porque el disparo dañó su cara demasiado para identificación visual. Estaban trabajando en ello a través de otros medios, pero tomaría tiempo. Lo que sí sabían era que coincidía con mi descripción general. Misma altura, alrededor de 5 pies 6 pulgadas, mismo cabello castaño oscuro, largo hasta los hombros, complexión similar, tal vez 130 libras. La voz de la decana se puso silenciosa cuando dijo esto. Dijo, cuando la policía primero entró a la habitación y vio el cuerpo usando pijamas con MRC bordado en el pecho y Laura estaba histérica, diciendo que era su compañera de cuarto, María, no había razón para dudarlo. Sentí como si fuera a vomitar. Alguna chica que se parecía a mí estaba muerta en mi cama usando mi ropa, y nadie sabía quién era. La puerta se abrió de nuevo, y la detective Hall regresó con Nathaniel justo detrás de ella. Dijo que su cronología coincidía perfectamente con la mía, hasta la entrega de pizza y el cargador Android. Señaló a Nathaniel para que se sentara a mi lado. Agarró mi mano y la apretó fuerte. La detective Hall se sentó de vuelta y dijo que creía que mi coartada era sólida, lo que significaba que necesitaba ayudarla a entender qué pasó en esa habitación. Pero primero, quería asegurarse de que estuviera bien. Ahí fue cuando comencé a llorar. No sollozos fuertes, solo lágrimas corriendo por mi cara que no podía parar. Nathaniel puso su brazo alrededor de mí y me apoyé en él. La realidad me estaba golpeando que si hubiera regresado a mi dormitorio anoche en lugar de quedarme en su lugar, habría estado en esa habitación, habría estado usando esos pijamas. Podría ser yo la muerta ahora mismo en lugar de quien fuera esta chica. El pensamiento hizo que todo mi cuerpo temblara. La detective Hall empujó una caja de pañuelos a través de la mesa y esperó silenciosamente mientras me recomponía. Después de unos minutos, me limpié la cara y respiré profundo.
Preguntó si estaba lista para continuar y asentí. La puerta se abrió de golpe y mi mamá corrió adentro. Mi papá estaba justo detrás de ella. Ambos se veían horribles, como si no hubieran dormido para nada. Mi mamá agarró mi cara con ambas manos y simplemente me miró como si estuviera tratando de memorizar cada detalle. Siguió tocando mi cabello y mis hombros y diciendo, gracias a Dios, una y otra vez. Mi papá me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Estaba preguntando a la decana qué tipo de seguridad tenía este campus y cómo alguien entró a un dormitorio cerrado con un arma. Su voz siguió volviéndose más fuerte. La decana trató de explicar que estaban investigando todos los protocolos de seguridad, pero mi papá la interrumpió y dijo que su hija podría haber sido asesinada y querían respuestas ahora. La detective Hall se puso de pie y muy calmadamente dijo que entendía su preocupación, pero ahora mismo lo más importante era obtener información de mí mientras todo estaba aún fresco. Mis padres se sentaron, mi mamá aún sosteniendo mi mano como si tuviera miedo de que desapareciera. La detective Hall explicó que mi habitación del dormitorio era una escena activa del crimen y no podía regresar allí. La vivienda del campus organizaría alojamiento temporal, pero primero necesitaba que respondiera más preguntas sobre mi compañera de cuarto Laura y cualquiera que pudiera haber tenido acceso a nuestra habitación. Describí cómo Laura y yo nos conocimos durante la orientación de primer año el año pasado y pedimos ser compañeras de cuarto otra vez este año. Nos llevábamos bien, pero no éramos mejores amigas ni nada. Ambas teníamos nuestros propios grupos de amigos y diferentes carreras. Teníamos una política bastante casual sobre huéspedes nocturnas, siempre que nos enviáramos mensajes primero para asegurarnos de que estuviera bien. La detective Hall preguntó específicamente sobre los pijamas. Expliqué que mi mamá me los envió el mes pasado como un paquete de cuidado. Tenía mis iniciales bordadas en el pecho porque siempre estaba perdiendo cosas en el cuarto de lavandería del dormitorio. Los dejé en mi cama ayer por la mañana porque llegaba tarde a clase. Simplemente estaban allí sentados en un montón con otras ropas limpias que no había guardado aún. La detective Hall sacó su computadora portátil y la giró hacia mí. Hizo clic a través de algunos archivos y abrió un reproductor de video. La pantalla mostró imágenes granuladas en blanco y negro de una cámara de seguridad. Dijo que esto era de la entrada lateral de Warren Hall a las 3:18 de esta mañana. Me incliné hacia adelante para ver mejor. Una figura con una sudadera con capucha oscura apareció en pantalla, moviéndose rápido hacia la puerta. La persona mantuvo su cabeza hacia abajo todo el tiempo. Su cara permaneció oculta bajo la capucha. Jalaron la puerta y se deslizaron adentro sin mirar hacia la cámara ni una vez. Todo tomó tal vez 5 segundos. La detective Hall pausó el video y preguntó si reconocía algo sobre la persona. Miré la imagen congelada, la construcción de la figura, la forma en que caminaban, su ropa. Nada me parecía familiar. Negué con la cabeza. Lo reprodujo otra vez. Observé los movimientos de la persona más cuidadosamente esta vez. Se movían con propósito, como si supieran exactamente a dónde iban. Sin vacilación en la puerta, sin mirar alrededor, simplemente directo adentro y hacia la escalera. Le dije a la detective Hall que no sabía quién era, pero parecían tener un plan. Asintió e hizo una nota en su libreta. El teléfono de la decana sonó y contestó rápidamente. Su expresión cambió mientras escuchaba. Agradeció a quien estuviera llamando y colgó. Laura había sido encontrada en la capilla del campus hace aproximadamente una hora. Un trabajador que abre el edificio en la mañana la vio sentada en uno de los bancos. No se movía o respondía cuando trató de hablar con ella. Llamó a seguridad del campus de inmediato. Los paramédicos la estaban llevando al hospital universitario ahora para ayuda. Mi mamá preguntó a través del altavoz si Laura estaba bien. La decana dijo que estaba en shock y no hablaba. La detective Hall explicó que Laura fue quien llamó al 911 a las 3:26 de esta mañana. Le dijo al despachador que había alguien en nuestra habitación con un arma. Dijo que su compañera de cuarto María había sido disparada. Les dio mi nombre completo y describió cómo me veía. Les dijo que el tirador aún estaba en el edificio en algún lugar. Me sentí extraña escuchando esto. Laura pensó que me vio recibir un disparo. Ella creía que yo estaba muerta. La detective Hall continuó con la cronología. La policía llegó a Warren Hall dentro de 4 minutos de la llamada de Laura. Encontraron a Laura en el pasillo fuera de nuestra habitación. Estaba gritando y llorando. Se negó a regresar dentro de la habitación. Cuando los oficiales entraron y encontraron el cuerpo, llamaron a Laura para que mirara desde la puerta. Necesitaban a alguien para identificar a la víctima. Laura miró y dijo que era yo. Estaba segura de que era yo. Los paramédicos cubrieron el cuerpo y lo sacaron en una camilla. Laura los vio llevarse a alguien que pensó era su compañera de cuarto. La voz de mi mamá vino a través del altavoz del teléfono otra vez. Hizo la pregunta que yo tenía demasiado miedo de decir en voz alta. Si la víctima no era yo, entonces, ¿quién era? ¿Y por qué estaban en mi habitación usando mi pijama? La detective Hall dijo que eso era exactamente lo que la investigación necesitaba averiguar. Estaban trabajando tan rápido como pudieran para identificar a la víctima y entender qué pasó. Alguien tocó la puerta de la sala de conferencias. Una mujer en blazer entró sin esperar respuesta. Se presentó como la directora de Relaciones Públicas de la universidad. Comenzó a hablar sobre coordinar un mensaje sobre la identificación errónea trágica. Mi papá la interrumpió a mitad de oración. Su voz se volvió más fuerte. Dijo que su única preocupación era la seguridad de su hija. Quería saber cómo alguien entró a un dormitorio cerrado con un arma. Exigió respuestas sobre qué medidas de seguridad fallaron. La tensión en la habitación subió rápido.
Mi mamá se unió preguntando cómo esto pudo pasar en un campus universitario. La directora de Relaciones Públicas trató de explicar que estaban revisando todos los protocolos. Mi papá no lo estaba aceptando. Se puso de pie, aunque solo estaba en el teléfono. Podía escucharlo caminando de un lado a otro en su extremo. La decana trató de calmar las cosas, pero mis padres siguieron presionando por respuestas reales sobre la falla de seguridad. El teléfono de la detective Hall sonó. Miró la pantalla y se puso de pie. Dijo que necesitaba tomar esta llamada y salió al pasillo. La habitación se quedó silenciosa excepto por mi papá, aún molesto sobre la seguridad del campus en el altavoz. Me senté allí sosteniendo la mano de Nathaniel. Mi mente siguió regresando a esas imágenes de seguridad. Alguien caminó a mi edificio en medio de la noche con un plan. Sabían a dónde iban. La detective Hall regresó. Su cara se veía diferente, más seria. Se sentó y dijo que tenía noticias que cambiaban todo. El sospechoso que fue arrestado en la escena esta mañana era un hombre de 21 años llamado Brendan López. La policía lo encontró en la escalera con el arma. No trató de correr o esconderse. Simplemente se paró allí cuando llegaron. La detective Hall dijo que Brendan siguió preguntando a los oficiales lo mismo una y otra vez. Está muerta. Está muerta. Está muerta. No respondería ninguna otra pregunta. No diría quién era o por qué estaba allí. No explicaría nada. Lo arrestaron y lo llevaron a la cárcel del condado. Estaba siendo retenido allí ahora, esperando su primera comparecencia en corte. La detective Hall dijo que seguirían interrogándolo una vez que apareciera su abogado. Mi mamá preguntó quién era Brendan López. La detective Hall dijo que aún estaban trabajando en eso. Estaban investigando su trasfondo y cualquier conexión con la víctima una vez que la identificaran. La decana dijo que la vivienda del campus estaba arreglando una nueva habitación para mí de inmediato. No podía regresar a Warren Hall porque todo el tercer piso aún era una escena del crimen. La policía no había terminado de procesar todo. Mis padres dijeron que estaban manejando ahora mismo con algunas de mis cosas de casa. Me di cuenta de que no podía conseguir ninguna de mis propias cosas de mi habitación. Mi ropa, mi computadora portátil, mis libros. Todo estaba atascado detrás de cinta de escena del crimen. Mi mamá dijo que podía pedir prestada su ropa por ahora. Salimos de la sala de conferencias y caminamos a través del campus a un edificio de dormitorio diferente. La seguridad del campus caminó con nosotros. Los estudiantes miraron mientras pasamos. Algunos señalaron, algunos tomaron fotos con sus teléfonos. Mantuve mi cabeza hacia abajo. El nuevo edificio estaba en el otro lado del campus de Warren Hall. Me dieron una habitación individual en el segundo piso. Era pequeña y vacía excepto por muebles básicos. Una cama, un escritorio, una cómoda. Nada en las paredes. Olía a productos de limpieza. Mis padres llegaron una hora después con una maleta llena de ropa y algunos artículos de tocador. Mi mamá me abrazó por mucho tiempo. Mi papá revisó las cerraduras en la puerta y la ventana. Preguntó sobre cámaras de seguridad en el pasillo. Nathaniel me ayudó a desempacar lo básico mientras mis padres hablaron con el coordinador de vivienda abajo. Colgué los suéteres y jeans prestados de mi mamá en el closet. Todo se sentía mal y temporal, como si estuviera visitando la vida de alguien más en lugar de vivir la mía. Mis padres se fueron alrededor de las 7 después de hacerme prometer llamarlos antes de acostarme. Mi papá revisó la cerradura de la puerta 3 veces, y mi mamá siguió abrazándome como si tuviera miedo de que desapareciera. Nathaniel se quedó y me ayudó a terminar de guardar la ropa prestada. Conecté mi teléfono al cargador en el escritorio y vi el porcentaje de batería subir lentamente. La pantalla se iluminó con notificación tras notificación. Los mensajes de texto llegaron tan rápido que el teléfono vibró continuamente por 30 segundos. Abrí mi aplicación de mensajes y comencé a desplazarme. Mi compañera de cuarto de primer año envió 3 párrafos sobre cuánto significaba para ella. Una chica de mi laboratorio de biología escribió que deseaba haberme conocido mejor. Mi mejor amiga de la preparatoria envió una nota de voz de ella llorando. Cada mensaje me trataba como si estuviera muerta. Abrí Instagram y las notificaciones eran aún peores. Cientos de comentarios en mi última publicación de hace 2 días. Descansa en paz. Se fue muy joven. No puedo creer que esto pasó. Volando con Los Ángeles ahora. Personas que nunca había conocido me estaban etiquetando en publicaciones. Memoriales con velas y corazones. Alguien creó un hashtag con mi nombre. Me sentí enferma mirándolo. Nathaniel se sentó a mi lado en la cama y puso su brazo alrededor de mis hombros. Nos desplazamos a través de mi feed juntos y vimos la captura de pantalla de alerta de emergencia compartida en todos lados. Las cuentas de noticias del campus la habían publicado. Estudiantes de otras universidades la estaban recompartiendo. Algunas publicaciones tenían miles de likes. Mis propias fotos de Instagram estaban siendo usadas en publicaciones de tributo. Fotos de mí en juegos de fútbol americano, en fiestas, sentada en la biblioteca. Extraños estaban comentando en fotos de mi cara hablando de qué tragedia era. La cuenta oficial de la universidad publicó una declaración sobre el tiroteo con un número de línea de consejería de duelo. La sección de comentarios estaba llena de personas diciendo mi nombre, diciendo que estaban orando por mi familia, diciendo que era muy joven. Comencé a escribir una respuesta para decir a todos que estaba viva, pero la borré. ¿Cómo dices eso siquiera? Hola a todos. En realidad no estoy muerta. Mi error. Se sentía mal sin importar cómo lo expresara. Mi teléfono sonó y casi lo dejé caer. El nombre de la detective Hall apareció en la pantalla. Contesté y preguntó si estaba en algún lugar privado donde pudiéramos hablar. Dije que sí, y la puse en altavoz para que Nathaniel pudiera escuchar. Me dijo que habían identificado a la víctima a través de huellas dactilares. Su nombre era Mika Cochran, 20 años, estudiante en el colegio comunitario, a unos 30 minutos del campus.
Tenía un historial documentado con el sospechoso Brendan López. Mi pecho se sintió más ligero escuchando un nombre real, alguien real, en lugar de solo un cuerpo en mi habitación. Pero entonces me sentí horrible por sentirme aliviada cuando esa persona estaba realmente muerta. Debo haber hecho un sonido porque la detective Hall dijo que esta era una reacción completamente normal. Explicó que tener un nombre e identidad ayudó a todos a entender qué pasó y por qué. No significaba que me alegraba que alguien muriera, solo significaba que mi cerebro podía comenzar a procesar la realidad en lugar de lo desconocido. Dijo que saber quién era Mika sería crucial para la investigación y para conseguir justicia. Le agradecí y dijo que llamaría otra vez mañana con más información. Después de que colgamos, inmediatamente busqué a Mika Cochran en Instagram. Su perfil era público y comencé a desplazarme a través de sus fotos. Mi estómago se hundió mirando sus imágenes. Teníamos el mismo cabello castaño oscuro, misma longitud, misma onda ligera. Su cara tenía una estructura similar a la mía, misma forma de nariz, ojos similares. Incluso la forma en que sonreía en fotos se parecía a mí. Su estilo era casi idéntico. Suéteres grandes, jeans de cintura alta, tenis blancos. Publicó fotos en cafeterías, sosteniendo el mismo tipo de bebidas que yo pedía. Tomó selfies de espejo en su cuarto de dormitorio con el mismo tipo de luces de hada que yo tenía. Foto tras foto, parecía que podría haber sido yo. Pasé 2 horas revisando todo su feed. Su biografía decía que era una estudiante de arte. Publicó pinturas y dibujos, fotos de ella en museos, imágenes con amigos en conciertos. Se veía feliz en la mayoría de ellas, cosas normales de estudiante universitaria. Pero entonces noté las fechas. Dejó de publicar regularmente hace aproximadamente 2 meses. Las últimas fotos tenían comentarios preguntando si estaba bien. Un amigo escribió, «Llámame por favor», en un selfie de hace 3 semanas. Hice clic en sus fotos etiquetadas y encontré imágenes que otras personas habían publicado de ella, recientes del mes pasado. Se veía cansada en ellas, más delgada. En una foto de hace 2 semanas, estaba en una fiesta, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Alguien comentó, «Me alegra que hayas salido esta noche», con un emoji de corazón. Le mostré a Nathaniel y dijo que el parecido era genuinamente escalofriante, como mirar una versión paralela de mí. Teníamos la misma coloración, misma construcción, mismo gusto en ropa y estética. Si alguien nos viera de atrás, probablemente no podrían distinguirnos. Ese pensamiento me hizo sentir fría. La mañana siguiente, la detective Hall llamó otra vez mientras me estaba vistiendo. Explicó que Mika y Brendan salieron durante 8 meses antes de que ella terminara con él hace 6 semanas. La policía del campus de su colegio había archivado 3 reportes sobre Brendan apareciendo en sus clases y su lugar de trabajo, aunque ella tenía una orden de no contacto. Había sido arrestado 2 veces por violarla, pero siguió siendo liberado. Mika había tratado de conseguir que la orden fuera extendida, pero la audiencia no estaba programada hasta el próximo mes. La voz de la detective Hall fue cuidadosa cuando me dijo esto, como si estuviera tratando de no sonar molesta por un sistema que falló. Dijo que estaban construyendo una cronología del comportamiento de acoso de Brendan. Pregunté sobre Laura, y la detective Hall dijo que había sido liberada del hospital esa mañana. Un consejero de crisis estaba trabajando con ella, pero se quedaba con sus padres fuera del campus por ahora. Laura siguió repitiendo lo mismo a todos, que pensó que era yo en la habitación, que la persona se veía exactamente como yo de atrás, cabello oscuro, mismo pijama, misma construcción. No podía parar de decirlo. Tenía una cita programada con el consejero del campus a las 10. Caminé a través del campus con Nathaniel, y los estudiantes aún miraron, pero menos personas me detuvieron. La palabra debe haberse esparcido de que realmente estaba viva. El centro de consejería estaba en un edificio de ladrillo viejo cerca de la biblioteca. Me registré en la recepción y esperé en una habitación silenciosa, con sillas suaves y pósters de naturaleza en las paredes. Un hombre en sus 50s con cabello gris y gafas salió y se presentó como Gareth Maxwell. Su voz era gentil y tenía ojos amables. Fuimos a su oficina y me hizo señas para que me sentara donde quisiera. Escogí el sofá en lugar de la silla frente a su escritorio. Se sentó en una silla diferente y preguntó cómo estaba. No sabía cómo responder eso. Dijo que eso estaba bien y completamente normal. Explicó que la culpa del sobreviviente era común en situaciones como esta. Cuando algo terrible pasa y no estabas allí, tu cerebro trata de darle sentido a por qué estás bien cuando alguien más no lo está. Crea culpa, aunque lógicamente sabes que no hiciste nada malo. Dijo que necesitaría tiempo para trabajar estos sentimientos complicados, que estaba bien sentirse aliviada de que no estaba allí y también devastada de que alguien murió. Ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo. Más tarde esa tarde, la detective Hall llamó otra vez con más detalles. El registro de tarjetas de acceso mostró que Laura entró a Warren Hall a las 10:02 de la mañana. Eso coincidía con su declaración sobre regresar de una sesión de estudio tardía en la biblioteca. No había registro de nadie más entrando con tarjeta de acceso después de eso hasta que llegó la policía. La investigación reveló que Brendan había seguido a Mika al campus esa noche después de ver su historia de Instagram. Había publicado una foto de Warren Hall alrededor de medianoche, solo una imagen de un pasillo de dormitorio con el título Conversaciones nocturnas tardías con amigos. Mika había estado visitando a Laura. Se habían conocido en una clase de arte de verano hace unos meses y se hicieron amigas. Laura la había invitado para trabajar en un proyecto juntas. Por eso Mika estaba en nuestro edificio.
Por eso estaba en nuestra habitación. Por eso estaba usando mi pijama cuando todo salió mal. La detective Hall me llamó más tarde esa tarde con más detalles sobre lo que pasó esa noche. Explicó que Mika había estado pasando el rato con Laura en nuestra habitación alrededor de medianoche, y estaban trabajando en un proyecto de arte juntas cuando Mika accidentalmente derribó su taza de café. El café se derramó por toda la camisa y pantalones de Mika, empapando hasta la piel. Laura se ofreció a prestarle algo que usar y agarró mi pijama del montón en mi cama. Ninguna de ellas pensó dos veces sobre ello. Solo una cosa normal y amable de hacer por una amiga. La voz de la detective Hall fue silenciosa cuando me dijo esta parte, como si supiera cuánto dolería escuchar. La mañana siguiente, la detective Hall me pidió que viniera a la estación de policía para revisar la evidencia que habían reunido. Me senté en una pequeña sala de conferencias con paredes grises y luces fluorescentes, mientras extendía fotos y reportes sobre la mesa. Me llevó a través de exactamente qué pasó cuando Brendan forzó su camino a la habitación alrededor de las 3:20. La habitación estaba oscura, excepto por la lámpara de mi escritorio, que proyectaba sombras a través de todo. Brendan vio a alguien sentado en mi escritorio de espaldas a la puerta. Cabello castaño oscuro, misma altura y construcción que Mika, usando pijamas con las iniciales MC en el pecho. Asumió que era ella. La detective Hall me mostró un diagrama del diseño de la habitación, señalando donde Mika había estado sentada y donde Brendan se paró en la puerta. En esa iluminación, desde ese ángulo, no podía ver su cara claramente. Solo vio lo que esperaba ver, alguien que había estado rastreando y cazando por semanas. El reporte forense fue peor de lo que imaginé. La detective Hall abrió la carpeta cuidadosamente y me mostró la documentación oficial. Brendan disparó un tiro de rango cercano. La bala golpeó a Mika en la parte de atrás de la cabeza. Murió instantáneamente. Pero entonces algo pasó que los investigadores encontraron significativo. El audio de la llamada al 911 de Laura capturó la voz de Brendan en el fondo. Estaba gritando no una y otra vez. La detective Hall reprodujo unos segundos de la grabación para mí. Su voz sonaba en pánico y rota. El equipo forense creyó que se dio cuenta de su error cuando vio la cara de Mika mientras caía. No era quien pensó que era, pero para entonces ya era demasiado tarde. Corrió a la escalera donde la seguridad del campus lo encontró 20 minutos después, sentado en las escaleras con el arma a su lado. La detective Hall sacó otro documento, este de la interrogación de Brendan. Había estado rastreando la ubicación de Mika a través de una aplicación de monitoreo telefónico que instaló en su teléfono hace meses sin su permiso. La aplicación corrió en el fondo, invisible, enviando sus coordenadas exactas de GPS a su teléfono cada pocos minutos. Sabía que estaba en Warren Hall esa noche, porque la aplicación se lo dijo, pero no sabía qué habitación específica hasta que caminó por el edificio y vio luz bajo nuestra puerta en el tercer piso. Tocó, y Laura abrió, pensando que tal vez Mika había pedido comida o se había olvidado algo en su auto. Ahí fue cuando él empujó adentro. 2 días después, tenía una junta programada con la decana y seguridad del campus para hablar sobre qué pasa después. Nos sentamos en la misma sala de conferencias donde primero supe del tiroteo. La decana se veía cansada, como si no hubiera dormido mucho desde que todo pasó. Los oficiales de seguridad del campus presentaron su plan para nuevos protocolos. Querían requerir que todos los huéspedes nocturnos se registraran en la recepción después de las 10 de la noche. Estaban instalando cámaras de seguridad adicionales en todas las escaleras de los dormitorios. Estaban añadiendo más cajas de llamadas de emergencia por todo el campus. Los escuché hablar sobre estos cambios y me sentí molesta de que tomara a alguien muriendo para que les importara la seguridad. La decana siguió diciendo que la universidad estaba comprometida a prevenir futuras tragedias, pero todo lo que podía pensar era cómo estas medidas no traerían de vuelta a Mika. La semana siguiente, la universidad tuvo una conferencia de prensa para corregir el registro público. La miré en las noticias desde mi cuarto temporal de dormitorio. La decana se paró en un podio con el logo de la universidad detrás de ella y leyó de una declaración preparada. Explicó que yo estaba viva y que la víctima real era Mika Cochran, una estudiante de un colegio cercano que estaba visitando a una amiga. Habló sobre la investigación y el arresto y las nuevas medidas de seguridad. Todo se sintió mal para mí, como si les importara más proteger la reputación de la universidad que honrar la vida de Mika. Mencionaron su nombre una vez y pasaron 10 minutos hablando sobre qué tan en serio la administración toma la seguridad estudiantil. Apagué la televisión a la mitad porque no podía soportar ver más. Esa misma tarde, la detective Hall me llamó con una petición que me revolvió el estómago. Dijo que la madre de Mika, Chloe, quería conocerme. Me sentí asustada por la idea de enfrentarla. ¿Qué le diría siquiera a la madre de la chica que murió en mi lugar usando mi ropa en mi habitación? Pero la detective Hall dijo que Chloe específicamente pidió conocerme, y sentí que le debía eso al menos. Arreglamos encontrarnos en la estación de policía en una habitación privada, con la detective Hall allí para apoyo. Cuando entré a la habitación, Chloe se levantó de su silla. Se veía exhausta y triste, pero me sonrió de todos modos. Me abrazó antes de que pudiera decir algo. Comencé a llorar inmediatamente porque no esperaba que fuera tan amable. Nos sentamos y sostuvo mis manos a través de la mesa. Me dijo que no me culpaba por lo que pasó. Dijo que estaba contenta de que estuviera segura y que ninguna madre debería tener que enterrar a su hijo. Su voz se quebró cuando dijo esa última parte, pero siguió hablando. Explicó que la obsesión de Brendan con Mika había estado empeorando por meses.
Había estado tratando de conseguir más ayuda a través del sistema legal, más protección, pero todo se movía tan lento. Chloe sacó su teléfono y me mostró fotos de Mika. Imágenes de ella pintando en un estudio de arte, riendo con amigos, jugando con su hermano menor. Quería que conociera a Mika como una persona real, no solo una víctima en una historia de noticias. Me contó sobre los sueños de Mika de convertirse en maestra de arte y cómo se ofrecía como voluntaria en un centro comunitario, enseñando a niños a pintar. Chloe compartió que Mika había solicitado una extensión de orden restrictiva solo 2 semanas antes de morir. La orden original estaba a punto de expirar y Mika estaba aterrorizada de lo que Brendan podría hacer sin ella, pero la audiencia de la corte no estaba programada hasta el próximo mes. Mika trató de vivir su vida normalmente a pesar de estar asustada. Se negó a dejar que el acoso de Brendan controlara cada decisión suya. Aún iba a clases, aún veía a sus amigos, aún publicaba en redes sociales. Chloe dijo que Mika era valiente, pero esa valentía no debería haber costado su vida. Antes de irme, la detective Hall me llevó a través de la cronología completa que habían armado de imágenes de seguridad, registros telefónicos y declaraciones de testigos. Brendan estacionó su auto 3 cuadras lejos del campus a las 2:45 de la madrugada. Caminó a Warren Hall y esperó afuera en las sombras. A las 3:12, un estudiante salió por la entrada lateral y apoyó la puerta abierta con una roca para regresar después de fumar. Brendan se deslizó adentro durante esos pocos minutos. Fue piso por piso, revisando su teléfono constantemente, siguiendo la señal de GPS de Mika hasta que encontró el pasillo correcto. Vio luz bajo nuestra puerta y escuchó voces adentro. Ahí fue cuando tocó. 2 días después de aprender la cronología completa, la detective Hall me llamó para revisar los hallazgos de investigación. Quería que entendiera exactamente qué pasó esa noche, cada detalle que habían confirmado. La conocí en la estación de policía en la misma sala de conferencias, donde primero di mi declaración. Tenía una carpeta gruesa de documentos y fotos extendidas en la mesa. Lo primero que me mostró fueron imágenes de seguridad del pasillo fuera de mi habitación, con sello de tiempo, a las 3:19 de la mañana. Brendan se paró fuera de nuestra puerta por casi 3 minutos antes de tocar. Revisó su teléfono 2 veces, mirando la pantalla, luego de vuelta a la puerta. La detective Hall explicó que el análisis forense de la puerta misma reveló un patrón de toques específico. 3 toques rápidos, pausa, 2 más. Sacó la declaración de Laura donde Laura describió cómo Mika había mencionado este patrón exacto semanas antes, diciendo que era como Brendan siempre tocaba, para que ella supiera que era él. Laura escuchó esos toques y pensó que Mika querría saber que estaba allí, tal vez para hablar o conseguir cierre. Abrió la puerta sin preguntar quién era. La detective Hall me mostró la declaración escrita de Laura después, y leerla hizo que mis manos temblaran. Laura describió a Brendan empujando pasándola en el segundo que la puerta se abrió, moviéndose rápido hacia mi escritorio, donde Mika se sentó usando mi computadora portátil para revisar su correo electrónico. Mika comenzó a voltearse cuando escuchó la puerta, pero Brendan ya estaba gritando. Dijo exactamente 5 palabras que Laura recordó perfectamente. Se las gritó a la espalda de Mika mientras aún se estaba volteando. Laura escribió que disparó antes de que Mika completara el giro, antes de que pudiera siquiera ver su cara claramente. Entonces, simplemente se paró allí congelado, mirando lo que había hecho mientras Laura gritaba. La declaración incluyó un detalle que me hizo sentir enferma. Brendan dijo algo después del disparo, tan silencioso que Laura casi no lo escuchó. Dijo el nombre de Mika como una pregunta, como si de repente no estuviera seguro. Entonces corrió. La semana siguiente, Gareth me programó para una sesión de terapia grupal con otros estudiantes afectados por violencia en el campus. Casi no fui porque la idea de sentarme en una habitación hablando sobre trauma con extraños se sentía imposible, pero Gareth dijo que podría ayudar a escuchar de personas que entendían por lo que estaba pasando. La sesión se reunió en una habitación silenciosa en el centro de consejería. 6 estudiantes sentados en círculo con 2 terapeutas. Un chico llamado Noah habló sobre presenciar un apuñalamiento fuera de su dormitorio el año pasado. Una chica llamada Jen describió estar en campus durante una amenaza de bomba que resultó ser real. Otra estudiante, Taylor, estaba en el edificio al lado del mío cuando pasó el tiroteo y pasó horas pensando que su amigo estaba muerto. Escucharlos describir su culpa sobre sobrevivir, sobre estar en el lugar equivocado o el lugar correcto o no poder ayudar, hizo que algo hiciera clic en mi cerebro. Mi culpa sobre no estar en mi habitación esa noche, sobre Mika muriendo en mi lugar no era egoísta o incorrecta. Era normal, podría haber sido. Todos en ese círculo cargaban el mismo peso de aleatoriedad traumática, la terrible lotería de violencia que escoge a algunas personas y pierde a otras sin razón. El terapeuta explicó que trabajar a través de esta culpa significaba aceptar que no podía haber controlado lo que pasó, que Brendan solo hizo la elección de traer un arma al campus y usarla. 3 días después, la detective Hall arregló para que me reuniera con el fiscal del distrito manejando el caso de Brendan. Su nombre era Evan McEall, un hombre serio en sus 50s que trabajaba fuera del juzgado del condado. Me reuní conmigo en una oficina pequeña y explicó los cargos que estaban presentando. Asesinato en primer grado porque la evidencia mostró planeación clara e intención. Acoso basado en meses de hostigamiento documentado. Violar la orden de protección que Mika tenía contra él.
posesión ilegal de arma de fuego en campus, varios otros cargos que no entendí completamente, pero dijo que podrían sumar a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Evan extendió impresiones de mensajes de texto que Brendan había enviado a Mika durante los últimos 2 meses, docenas de ellos. Algunos le rogaban que hablara con él, otros eran enojados, amenazantes. Uno decía que se aseguraría de que nunca lo ignorara otra vez. Evan explicó que esta evidencia probó que Brendan tenía la intención de lastimar o matar a Mika, y el hecho de que disparó a alguien que pensó que era ella significaba que los cargos se mantenían independientemente de la identidad equivocada. A la ley no le importaba que hubiera conseguido a la persona equivocada. Vino al campus con un arma planeando disparar a Mika y le disparó a alguien. Así que eso fue asesinato. La semana siguiente, Evan llamó para decirme que el abogado defensor de Brendan ya estaba tratando de construir un caso. Su nombre era Bridget O'Neill, y estaba argumentando que el tiroteo fue un accidente trágico basado en identidad equivocada. Evan sonó frustrado cuando explicó su estrategia. Bridget iba a reclamar que Brendan nunca tuvo la intención de matar a nadie, que vino al campus para hablar con Mika y trajo el arma para protección, y que solo disparó porque se asustó en la habitación oscura. Argumentaría que disparar a la persona equivocada probó que no estaba pensando claramente y no tenía un plan. Evan dijo que esta defensa no funcionaría porque la evidencia era demasiado fuerte. Los textos de Brendan mostraron intención de dañar a Mika. La aplicación de rastreo en su teléfono mostró monitoreo obsesivo. El hecho de que esperó fuera de la puerta por 3 minutos antes de tocar mostró planeación, no pánico. Evan me dijo que no me preocupara por los argumentos de Bridget, porque la fiscalía tenía todo lo que necesitaban para probar asesinato en primer grado. Pero escuchar que alguien estaba activamente tratando de hacer excusas por lo que Brendan hizo, me hizo enojar de una manera que no había sentido antes. Regresar a clases se sintió imposible al principio. Me sentaría en el auditorio donde todos me habían mirado ese primer día y sentía mi pecho apretarse. No podía enfocarme en el profesor hablando porque mi cerebro siguió reproduciendo la imagen de cinta de escena del crimen a través de mi puerta. Después de perder una semana de clases, la profesora López me envió un correo personal. Dijo que quería reunirse conmigo durante sus horas de oficina, no sobre tareas, sino solo para hablar. Fui a su oficina sintiéndome nerviosa, pero fue amable y directa. Dijo que me debía una disculpa por su reacción durante el pase de lista esa mañana. Verme viva después de pasar horas creyendo que estaba muerta había conmocionado completamente su sistema. Se había ido a casa esa noche y lloró, me dijo, porque ya había comenzado a lamentar por una estudiante que pensó que había perdido. Entonces entré a clase al día siguiente como si nada hubiera pasado, y su cerebro no pudo procesarlo. Me ofreció extensiones en todas mis tareas y dijo que podía entregar trabajo remotamente si estar en el aula se sentía demasiado difícil. También dijo algo que se me quedó. Me dijo que el trauma no sigue un horario y la sanación no pasa en una cronología semestral. Debería tomar cualquier tiempo que necesitara. La seguridad del campus comenzó a proporcionarme un servicio de escolta de seguridad personal, aunque traté de decirles que no lo necesitaba. Un oficial de seguridad llamado Silas Buchanan caminó conmigo entre clases durante toda la primera semana después de que regresé. Era silencioso, tal vez de 30 y tantos, y nunca me hizo preguntas sobre lo que pasó. Solo aparecía en mi dormitorio antes de cada clase y caminaba ligeramente detrás de mí a través del campus. Su presencia se sintió rara al principio, porque sabía lógicamente que nunca fui el objetivo de Brendan. Pero tener a alguien allí hizo que la caminata se sintiera más segura de todos modos. Otros estudiantes me miraron menos cuando Silas estaba conmigo. O tal vez me miraron la misma cantidad, pero lo noté menos porque no estaba sola. Al final de la semana, le dije a Silas que pensé que podía manejarlo sola, pero dijo que el servicio de escolta estaba disponible cuando lo quisiera. Me dio su número directo y me dijo que llamara en cualquier momento, día o noche, si necesitaba a alguien para caminar conmigo. Esa oferta, saber que alguien estaba disponible, me hizo sentir más estable, incluso cuando no lo usé. 2 semanas después del tiroteo, Laura regresó al campus. Había estado quedándose con sus padres, haciendo consejería allí, tratando de procesar lo que había presenciado. Me envió un texto preguntando si quería encontrarnos para café en el centro estudiantil. Casi dije que no, porque no sabía de qué hablaríamos siquiera, pero dije que sí, porque ambas estábamos viviendo con esta cosa que nadie más podía entender completamente. Nos sentamos una frente a la otra en una mesa de esquina, con nuestro café enfriándose entre nosotras. El silencio se sintió denso y incómodo al principio. Laura se veía cansada, sus ojos rojos como si hubiera estado llorando recientemente. Probablemente yo me veía igual. Ambas comenzamos a hablar al mismo tiempo. Entonces nos detuvimos. Entonces nos reímos nerviosamente. Laura fue primera. Me contó sobre las pesadillas que había estado teniendo, cómo siguió viendo la cara de Brendan en la puerta, cómo escuchó el disparo cada vez que cerraba los ojos. Le conté sobre mi culpa, sobre sentirme aliviada de que no era yo, y entonces sentirme terrible por sentirme aliviada, sobre revisar el Instagram de Mika una y otra vez, mirando imágenes de alguien que se parecía tanto a mí, pero no era yo. La voz de Laura tembló cuando comenzó a hablar sobre esa noche en detalle. Describió la culpa que la comía constantemente sobre 2 decisiones que parecían tan pequeñas en el momento. Abrir la puerta cuando escuchó esos toques, prestar mi pijama a Mika cuando derramó café en su camisa. Laura dijo que reproducía esos momentos interminablemente, pensando sobre qué tan diferente sería todo si simplemente hubiera preguntado quién estaba tocando primero.
Si simplemente le hubiera ofrecido a Mika una camisa diferente. Entendí ese sentimiento completamente porque cargaba mi propia versión de él. Le conté sobre mi culpa, por no estar allí, por quedarme en el apartamento de Nathaniel, por dejar mi pijama en la cama donde alguien más pudiera usarlo. Nos sentamos allí intercambiando culpa de ida y vuelta, hasta que Laura finalmente dijo lo que ambas necesitábamos escuchar. Dijo que Brendan era la única persona responsable por lo que pasó. Eligió comprar un arma. Eligió rastrear la ubicación de Mika. Eligió venir al campus en medio de la noche. Eligió tocar esa puerta. Eligió jalar el gatillo. Cada elección que llevó a la muerte de Mika fue su elección, no nuestras. Decirlo en voz alta no hizo que la culpa desapareciera, pero la hizo sentir menos pesada. Más tarde esa semana, la detective Hall llamó con una actualización sobre la evidencia de investigación. Dijo que los registros telefónicos de Brendan contaron una historia perturbadora sobre su comportamiento durante los últimos 6 meses. Los datos mostraron que había estado revisando la ubicación de Mika múltiples veces cada hora, a veces tan seguido como cada 10 minutos. El comportamiento de acoso fue extensivo y obsesivo, creando un registro detallado que apoyó todos los cargos de premeditación. La detective Hall explicó que esta evidencia probó que las acciones de Brendan no fueron impulsivas o accidentales. Había estado planeando y monitoreando por meses, construyendo hacia algo violento. Los registros telefónicos serían cruciales en corte porque mostraron un patrón claro de obsesión, escalando que hizo su intención de dañar a Mika innegable. Una semana después de que la detective Hall me mostró los registros telefónicos, me mudé de vuelta a una habitación diferente en el mismo edificio donde todo pasó. La universidad me ofreció vivienda en un dormitorio completamente diferente, pero necesitaba probarme que podía manejar estar cerca de Warren Hall sin desmoronarme. Mi nueva habitación era más pequeña, más silenciosa. Solo yo y mis cosas, sin compañera de cuarto esta vez. Pasé la primera tarde desempacando cajas que mis padres habían traído del almacén, sacando ropa y libros y cosas aleatorias que había coleccionado durante 2 años de universidad. Cuando abrí mi cajón del escritorio para organizar plumas y cuadernos, algo pequeño y azul cayó al suelo. Lo recogí y mi pecho se apretó. Una liga para el cabello. Elástico delgado cubierto en tela azul con un patrón blanco pequeño. No era mía porque solo usaba negras. La volteé en mis dedos, y ahí fue cuando supe que tenía que ser de Mika. Debe haber estado sentada en mi escritorio esa noche, tal vez revisando su teléfono o haciendo tarea, y se le cayó del cabello o de su muñeca sin que lo notara. Me senté allí en mi cama sosteniendo esta pieza pequeñita de la vida normal de alguien. Mika había comprado esta liga en alguna tienda, probablemente agarró un paquete de ellas sin pensar mucho sobre ello. La usaba en su cabello o en su muñeca como todos hacen. No tenía idea de que una noche la dejaría en la habitación de una extraña y nunca regresaría por ella. La puse en mi bolsillo y decidí que la mantendría allí, no como algún trofeo raro o algo así, sino como un recordatorio de que Mika era una persona real que compraba ligas para el cabello y estudiaba tarde y visitaba amigos. No era solo la víctima en un archivo de caso o una historia en las noticias. Tenía toda una vida con un futuro que Brendan le quitó. 3 semanas después del tiroteo, la audiencia preliminar pasó en el juzgado del condado en el centro. Chloe me envió un texto el día antes preguntando si quería sentarme con ella durante los procedimientos. Casi dije que no porque no sabía si podía manejar estar en la misma habitación que Brendan, pero entonces pensé en esa liga en mi bolsillo y dije que sí. Mis padres querían venir, pero les dije que necesitaba hacer esta parte sola. Nathaniel me manejó al juzgado esa mañana y esperó en el vestíbulo mientras pasé por seguridad. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba, con bancos de madera y luces fluorescentes que hacían que todo se viera áspero y frío. Chloe ya estaba allí sentada en la primera fila detrás de la mesa del fiscal. Me abrazó cuando me senté a su lado y realmente no dijimos mucho porque, ¿qué dices en una situación como esta? El alguacil llamó a todos a ponerse de pie cuando el juez entró, una mujer mayor con cabello gris que se veía cansada. La detective Hall se sentó en una mesa cerca del frente con una pila de carpetas y su computadora portátil abierta. Usaba un traje azul oscuro y se veía profesional y calmada, de la misma manera que se había visto cada vez que había hablado con ella. El fiscal Evan comenzó a presentar evidencia y la detective Hall caminó a través de la cronología en esta voz clínica que de alguna manera hizo que el horror se sintiera más real. Describió las imágenes de seguridad, la llamada al 911, las fotos de la escena del crimen. Habló sobre encontrar a Brendan en la escalera y arrestarlo con el arma aún en su mano. Escucharlo todo expuesto en orden, así con tiempos específicos y detalles, hizo que se sintiera menos como una pesadilla y más como algo que realmente pasó en el mundo real. Entonces trajeron a Brendan a la sala de audiencias y dejé de respirar por un segundo. Usaba un uniforme naranja con las manos esposadas frente a él, y un diputado caminó justo detrás de él mientras se arrastraba a la mesa de la defensa. No sé qué esperaba que se viera. Alguna parte de mí pensó que se vería malvado o loco, o como un monstruo que verías en una película, pero simplemente se veía como un tipo regular, cabello castaño, construcción mediana, cara normal. Podría haber sido cualquiera en el campus, simplemente algún estudiante aleatorio caminando a clase o comprando café. Eso es lo que más me asustó, creo. Se veía tan ordinario, y eso significaba que cualquiera podía tomar las decisiones que él tomó. Cualquiera podía decidir que perder una relación valía la pena destruir múltiples vidas.
Sus padres se sentaron en la fila de atrás, en el otro lado de la sala de audiencias, y su mamá estaba llorando silenciosamente en un pañuelo, mientras su papá miraba directamente adelante con esta expresión en blanco. Sentí esta simpatía rara por ellos que no esperé. No eligieron lo que su hijo hizo. Probablemente lo criaron y lo amaron, y no tenían idea de que era capaz de matar a alguien. Ahora tenían que vivir con lo que había hecho, y sus vidas también estaban destruidas de manera diferente. Evan presentó la cronología de acoso después, y fue peor de lo que había imaginado. Mostró mensajes de texto donde Brendan amenazó a Micah, diciendo cosas como que la haría arrepentirse de dejarlo, y se arrepentiría de tratarlo como basura. Sacó publicaciones de redes sociales que Brendan había hecho en cuentas privadas, publicaciones sobre cómo Micah merecía sufrir, y se aseguraría de que todos supieran qué tipo de persona realmente era. Entonces Evan mostró la evidencia de la aplicación de rastreo, explicando cómo Brendan había instalado software de monitoreo en el teléfono de Micah hace meses sin su permiso. La aplicación registró su ubicación cada pocos minutos, creando este mapa detallado de todos los lugares donde iba. El abogado defensor de Brendan, Bridget, trató de desafiar algo de la evidencia, argumentando que ciertos mensajes de texto fueron tomados fuera de contexto y que los datos de la aplicación de rastreo podrían no ser confiables. Pero Evan tenía respuestas listas para todo. Mostró los hilos de conversación completos para que todos pudieran ver el contexto. Trajo a un experto en tecnología que confirmó que los datos de rastreo eran precisos y admisibles. Después de 2 horas de testimonio y argumentos, el juez dictaminó que había causa probable en todos los cargos: asesinato en primer grado, acoso, violar una orden de protección, uso ilegal de arma de fuego. Brendan sería retenido sin fianza pendiente del juicio. La voz del juez fue firme cuando explicó que la evidencia mostró premeditación y peligro extremo para la comunidad. Después de la audiencia, Evan me pidió que me quedara y hablara con él en una sala de conferencias cerca de la sala de audiencias. Explicó que aunque no era la víctima objetivo, aún podía entregar una declaración de impacto de víctima describiendo cómo el tiroteo me afectó. La corte lo consideraría como parte de entender el impacto más amplio del crimen de Brendan en toda la comunidad. Fui a casa esa noche y traté de escribir algo, pero fue más difícil de lo que esperé. ¿Cómo pones en palabras el sentimiento de que todos piensen que estás muerta? ¿Cómo explicas cómo es saber que alguien murió en tu habitación usando tu ropa porque un tipo cometió un error en la oscuridad? Escribí sobre perder mi sentido de seguridad, sobre tener miedo de dormir en mi propio dormitorio, sobre luchar para enfocarme en clases porque seguía pensando en esa noche. Escribí sobre la culpa que sentí por estar aliviada de que no era yo, y la culpa que sentí sobre ese alivio. Escribí sobre cómo mi educación se descarriló por trauma que no pedí, y cómo probablemente cargaría esto conmigo por el resto de mi vida. Evan me llamó después de leerlo y dijo que era poderoso. Dijo que la corte necesitaba ver que las acciones de Brendan no solo destruyeron la vida de Micah, crearon ondas de daño que tocaron a todos conectados con lo que pasó. Seguí viendo a Gareth para consejería 2 veces por semana, y me ayudó a averiguar qué cosas específicas disparaban mis ataques de pánico. Ruidos fuertes y repentinos me hacían congelarme, especialmente sonidos de golpes que podrían ser disparos. Ver chicos que se parecían a Brendan de atrás hacía que mi corazón se acelerara. Caminar pasando Warren Hall camino a clase me hacía sentir enferma del estómago. Gareth me enseñó técnicas de conexión a tierra, maneras de traerme de vuelta al momento presente cuando comenzaba a espiralear. Me hizo practicar respiración profunda y enfocarme en sensaciones físicas como mis pies en el suelo o mis manos en la silla. Hicimos esta cosa llamada terapia de exposición, donde lentamente me puse en situaciones difíciles con apoyo. Primero, caminé pasando Warren Hall con Nathaniel a mi lado. Entonces lo hice sola, pero con Gareth en el teléfono. Eventualmente, pude hacerlo sola sin desmoronarme completamente. Gareth también me ayudó a identificar personas seguras que podía llamar cuando las cosas se pusieron mal, e hicimos un plan para manejar pesadillas y ataques de pánico cuando pasaran. La universidad anunció nuevas políticas aproximadamente 6 semanas después del tiroteo. Todos los huéspedes tenían que registrarse en la recepción después de las 10 de la noche, mostrando identificación y declarando qué habitación estaban visitando. Los asistentes residenciales recibieron entrenamiento adicional sobre reconocer señales de alerta de violencia doméstica y acoso. Se instalaron cámaras de seguridad en todas las escaleras y entradas laterales que no las tenían antes. El gobierno estudiantil creó un grupo de trabajo para revisar la seguridad del campus, y me pidieron que consultara sobre las políticas que estaban desarrollando. Acordé ayudar porque quería que algo positivo saliera de toda esta tragedia. Si la muerte de Micah podía llevar a cambios que protegieran a otros estudiantes, entonces al menos había algo de significado en ello. Me senté en reuniones donde discutimos procedimientos de registro de huéspedes y protocolos de respuesta de emergencia. Compartí mi perspectiva sobre cómo se sintió ser una estudiante atrapada en medio de la situación violenta de alguien más. Los otros estudiantes en el grupo de trabajo escucharon y tomaron notas, y realmente parecían preocuparse por hacer las cosas mejores. Nathaniel y yo nos acercamos más a través de todo lo que pasó, pero no siempre fue fácil. Tuvimos conversaciones difíciles sobre cómo el trauma me cambió, sobre cómo no era la misma persona que era antes. Algunas noches me desperté gritando de pesadillas, y él me sostuvo mientras lloré. Otras veces, me enojaba por cosas pequeñas que no me habrían molestado antes, y él se mantuvo paciente mientras lo trabajé. Nunca me hizo sentir rota o dañada. Simplemente se mantuvo estable y de apoyo, apareciendo incluso cuando las cosas eran difíciles.
Hablamos sobre mis disparadores, y aprendió qué ayudaba y qué empeoraba las cosas. Me enviaría mensajes de texto antes de venir para que no me asustara por toques inesperados. Preguntaba durante el día para asegurarse de que estuviera bien sin ser insistente sobre ello. Tener a alguien que entendía que la sanación no era lineal, que algunos días eran mejores que otros, me hizo creer que realmente podía superar esto. Fuimos a citas regulares haciendo cosas normales de pareja como cenar o ver películas, y esos momentos de normalidad me ayudaron a recordar que toda mi vida no estaba definida por trauma. 4 meses después del tiroteo, Evan me llamó con noticias sobre el caso. Los abogados de Brendan estaban discutiendo un acuerdo de culpabilidad con la oficina del fiscal. Querían evitar ir a juicio y estaban dispuestos a que Brendan se declarara culpable de asesinato en segundo grado a cambio de una sentencia de 25 años a cadena perpetua. Evan explicó que esto significaba que Brendan serviría al menos 25 años antes de que pudiera siquiera aplicar para libertad condicional, y no había garantía de que alguna vez fuera liberado. La alternativa era ir a juicio por cargos de asesinato en primer grado, lo que podría resultar en cadena perpetua sin libertad condicional, pero los juicios eran impredecibles y emocionalmente difíciles para todos los involucrados. Me pidió que pensara sobre si apoyaría un acuerdo de culpabilidad, y dijo que se estaría reuniendo con Chloe para discutirlo pronto. 2 días después, Chloe y yo nos sentamos con Evan hablando sobre la oferta de culpabilidad. Chloe se veía exhausta de una manera que iba más allá de estar cansada. 4 meses de duelo y procedimientos legales la habían desgastado, y podías verlo en su cara y la manera en que se sostenía. Evan expuso ambas opciones claramente: aceptar el acuerdo de culpabilidad, y Brendan admite culpabilidad por asesinato en segundo grado, obtiene 25 a cadena perpetua, y evitamos un juicio; rechazar el acuerdo e ir a juicio por asesinato en primer grado, lo que podría significar cadena perpetua sin libertad condicional, pero también significaba meses más de procedimientos legales y la posibilidad de que los abogados de Brendan atacaran el carácter de Micah en corte. La voz de Chloe tembló cuando dijo que la idea de sentarse, a través de un juicio donde los abogados defensores hicieran que Micah sonara como si hubiera hecho algo malo, era casi insoportable. Ya había perdido a su hija. El pensamiento de que la reputación de Micah fuera destruida en público era demasiado. Entendí eso completamente. Ambas queríamos que Brendan enfrentara el castigo máximo, pero también queríamos que esta pesadilla terminara. Evan nos dio tiempo para pensarlo, pero pude decir que Chloe se inclinaba hacia aceptar el acuerdo de culpabilidad, y honestamente, yo también. Evan sacó el papeleo del acuerdo de culpabilidad y nos llevó a través de cada detalle. Asesinato en segundo grado llevaba una sentencia obligatoria de 25 años a cadena perpetua en nuestro estado. Brendan serviría los 25 años completos antes de que pudiera siquiera aplicar para libertad condicional, y la Junta de Libertad Condicional podía negársela repetidamente. Tendría 46 años en su primera audiencia, y no había garantía de que alguna vez saliera. La condena se quedaría en su registro para siempre. Si violaba cualquier regla de prisión o mostraba falta de arrepentimiento, la Junta de Libertad Condicional lo rechazaría. Evan explicó que ir a juicio arriesgaba una absolución si algo salía mal con la evidencia, aunque eso parecía improbable. Un juicio también tomaría meses, tal vez más de un año, y requeriría que ambas testificáramos, mientras los abogados de Brendan trataran de hacer que Micah se viera mal. Las manos de Chloe temblaron mientras firmó el formulario de notificación de víctima, acordando con la culpabilidad. Firmé el mío justo después. Evan prometió llamarnos con la fecha de audiencia dentro de 2 semanas. Los escalones del juzgado estaban helados la mañana del 6 de marzo. Conocí a Chloe fuera de la entrada principal a las 8:30, ambas envueltas en abrigos pesados contra el viento frío. Evan ya estaba adentro preparándose en la sala de audiencias. El examen de seguridad tomó para siempre porque el detector de metales siguió sonando, y tuve que quitarme mi cinturón y botas. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperé, con paneles de madera oscura y luces fluorescentes que zumbaron. Los padres de Brendan se sentaron en el lado izquierdo, su mamá agarrando pañuelos. Chloe y yo nos sentamos en el lado derecho, 3 filas atrás. Nathaniel apretó mi mano antes de tomar asiento detrás de mí. El alguacil llamó a todos a ponerse de pie cuando el juez entró. Una mujer de aspecto severo en sus 60s con cabello gris tirado hacia atrás apretado. Brendan fue traído usando un uniforme naranja y esposas flanqueado por 2 oficiales. Se veía más delgado que en la audiencia preliminar, su cara pálida y cansada. Su abogado se paró a su lado mientras el juez preguntó si entendía que estaba renunciando a su derecho a un juicio. La voz de Brendan fue silenciosa cuando dijo que sí. El juez preguntó si alguien lo había forzado o amenazado para tomar esta culpabilidad. Dijo que no. Preguntó si entendía que se estaba declarando culpable de asesinato en segundo grado y sería sentenciado a 25 años a cadena perpetua. Dijo que sí otra vez, apenas audible. El juez le pidió que admitiera para describir en sus propias palabras lo que hizo. Brendan miró al suelo y dijo que fue a Warren Hall el 14 de enero con la intención de confrontar a Micah. Dijo que trajo un arma y entró a la habitación donde pensó que estaba. Dijo que le disparó a alguien que creía que era Micah, pero no era ella. Su voz se quebró y dejó de hablar. El juez preguntó si entendía que la persona que mató era Micah Cochran. Brendan asintió y susurró que sí. El juez aceptó la culpabilidad y fijó la sentencia para 1 hora después, dando a las víctimas tiempo para preparar declaraciones de impacto. Evan nos conoció en una pequeña sala de conferencias por el pasillo.
Me dio una copia de la declaración de impacto que había escrito y revisado 3 veces con su ayuda. Mis manos no paraban de temblar mientras la leía. Chloe se sentó frente a mí, su propia declaración sobre la mesa frente a ella. Se veía exhausta, como si no hubiera dormido en días. Nathaniel nos trajo café de la máquina expendedora, pero sabía a plástico quemado, y solo tomé un sorbo. Evan explicó que yo hablaría primero, luego Chloe, luego el juez impondría la sentencia. Dijo que hablara clara y directamente al juez, no a Brendan. A las 10:45, el alguacil nos llamó de vuelta a la sala de audiencias. Mi estómago se sintió como si estuviera lleno de rocas mientras caminé al estrado de testigos. Los dedos de la reportera de la corte se cernieron sobre su máquina. Despliegué mi declaración con manos temblorosas y comencé a leer. Describí despertar para descubrir que todos pensaron que estaba muerta. Describí el miedo que aún me golpea cuando escucho ruidos fuertes o veo a alguien que se parece a Brendan. Describí cómo no puedo caminar a mi viejo edificio de dormitorio sin que mi corazón se acelere. Describí perder 2 semanas de clases y luchar para ponerme al día, casi reprobando un examen parcial porque no podía enfocarme. Entonces hablé sobre Mika, la persona cuya vida realmente terminó esa noche. Dije que merecía vivir sin miedo, terminar su grado, crear arte, enamorarse, tener un futuro. Dije que Brendan quitó todo eso porque no pudo aceptar que ella no quería estar con él. Dije que sus acciones lastimaron a tanta gente, no solo a Mika, sino a todos los que la amaban y todos los que quedaron atrapados en las consecuencias. Mi voz se quebró al final y tuve que parar por un segundo antes de terminar. Doblé el papel y caminé de vuelta a mi asiento, mis piernas sintiéndose débiles. Chloe se puso de pie y caminó lentamente al estrado de testigos. No trajo papeles. Miró directamente a Brendan, quien mantuvo sus ojos en la mesa. Su voz fue estable y clara cuando comenzó a hablar. Describió a Mika como una niña pequeña, siempre dibujando y pintando, cubriendo cada superficie con su arte. Describió la amabilidad de Mika, cómo se ofreció como voluntaria en un refugio de animales y trajo a casa cada gato callejero que encontró. Describió el talento de Mika, cómo había entrado a un programa de arte competitivo y soñó con ser ilustradora. Describió el miedo con el que Mika vivió después de terminar con Brendan, cómo había cambiado su número de teléfono 2 veces y se mudó de vuelta a casa por un tiempo. Describió recibir la llamada a las 3:30 de la mañana que ningún padre debería recibir. Entonces Chloe miró directamente a Brendan, y su voz se volvió más fuerte. Dijo que la memoria de Mika sobreviviría a su crimen. Dijo que el amor era más fuerte que la violencia. Dijo que el arte de Mika seguiría existiendo en el mundo mucho después de que él se hubiera ido. Dijo que lo perdonaba no porque se lo mereciera, sino porque el odio era demasiado pesado de cargar. Dijo que esperaba que pasara cada día de su sentencia pensando en la persona que mató y la vida que destruyó. Entonces caminó de vuelta a su asiento, y vi lágrimas corriendo por su cara. El juez se quitó los lentes y los puso en el banco. Dijo que este era uno de los casos más perturbadores que había visto en 20 años. Dijo que el comportamiento de acoso de Brendan mostró planeación e intención. Dijo que había tenido múltiples oportunidades de parar, conseguir ayuda, alejarse, pero en lugar de eso, había elegido rastrear a Mika y matarla. Dijo que el impacto en las víctimas fue devastador y de largo alcance. Dijo que la corte aceptó el acuerdo de culpabilidad, pero quería dejar claro que este era un crimen serio con consecuencias serias. Sentenció a Brendan a 25 años a cadena perpetua en prisión estatal con crédito por tiempo servido. Recomendó que se le negara la libertad condicional en su primera audiencia. Ordenó que no tuviera contacto con ninguna de las víctimas o sus familias. El alguacil llevó a Brendan hacia la puerta lateral. Su mamá dejó salir un sollozo fuerte, y su papá puso su brazo alrededor de ella. Brendan miró hacia atrás una vez, antes de desaparecer por la puerta. Y sentí esta mezcla rara de alivio y tristeza. Alivio de que había terminado, de que había admitido lo que hizo y estaría encerrado. Tristeza por sus padres que estaban perdiendo a su hijo. Tristeza por todos cuyas vidas se arruinaron por sus decisiones. Evan me dio la mano y me dijo que lo hice bien. Le dio la mano a Chloe y dijo que nos enviaría el papeleo final. Fuera del juzgado, Chloe me jaló en un abrazo apretado. Me agradeció por ser parte de la historia de Mika, por hablar en corte, por no olvidar a su hija. Alcanzó en su bolsa y sacó una fotografía pequeña, los bordes desgastados y suaves. Mostraba a Mika riendo en una playa, su cabello volando en el viento, el océano detrás de ella. Chloe la presionó en mi mano y me dijo que la mantuviera. Dijo que quería que recordara a Mika como una persona real, no solo como una víctima o una tragedia. Prometí que la mantendría segura. Nos paramos allí en el frío por otro minuto, sin decir nada, solo estando allí juntas. Entonces, se subió a su auto y se fue, y la vi hasta que no pude ver sus luces traseras más. Regresar a la normalidad tomó más de lo que esperé. La vivienda del campus me mudó a una habitación individual, en un edificio diferente. Un espacio pequeño en el segundo piso, con una ventana dando al cuadrángulo. La decoré cuidadosamente, poniendo fotos y pósters, haciéndola sentir mía. Comencé a ir a un grupo de apoyo para trauma que se reunía cada martes por la noche en el centro de consejería. Éramos 8 de nosotros, todos estudiantes que habían experimentado diferentes tipos de violencia o pérdida. Laura vino al mismo grupo sentada frente a mí en el círculo. No hablamos mucho al principio, ambas aún procesando todo, pero lentamente comenzamos a decir hola cuando nos veíamos en el campus, luego parando para charlar por unos minutos. Estaba haciéndolo mejor,
viendo a un terapeuta 2 veces por semana y tomando medicamento para ansiedad. Yo también estaba haciéndolo mejor, teniendo menos pesadillas y sintiéndome menos nerviosa en multitudes. 6 meses después del tiroteo, tuve que caminar pasando Warren Hall para llegar a mi clase de biología. Había estado evitando esa ruta por meses, tomando un camino más largo que añadía 10 minutos a mi caminata. Pero esa mañana, llegaba tarde y no tenía tiempo para el desvío. Caminé hacia el edificio y me detuve en la entrada principal. Mi corazón comenzó a latir más rápido y mis manos se sintieron sudorosas. Me paré allí por un minuto completo mirando las puertas. Entonces pensé en lo que Gareth me había dicho en una de nuestras sesiones, que sanar no significaba olvidar el trauma, significaba aprender a vivir con ello y seguir adelante. Pensé en Mika y esa noche terrible. Pensé en qué tan asustada debe haber estado. Entonces respiré y seguí caminando pasando el edificio hacia mi clase. Mi corazón aún se aceleraba, pero no tuve un ataque de pánico. No me congelé o regresé, solo seguí adelante. La profesora López me pidió que pasara por su oficina durante sus horas de la tarde. Toqué su puerta a las 2:15 y me hizo señas para que entrara, señalando la silla frente a su escritorio. Preguntó cómo estaba. Realmente estaba, no solo la respuesta educada. Le dije honestamente que algunos días eran mejores que otros, pero estaba manejando. Dijo que había estado impresionada por mi trabajo este semestre, que había mantenido mis calificaciones a pesar de todo. Preguntó sobre mis planes para el próximo semestre, y le dije que estaba pensando en añadir una especialización menor en justicia criminal. Quería entender los sistemas que se suponía que protegieran a personas como Mika, pero fallaron. Quería saber cómo funcionaban las leyes de acoso y por qué no eran suficientes. Asintió y dijo que sonaba como una manera significativa de canalizar por lo que había pasado. Se ofreció a escribirme una carta de recomendación si la necesitaba. Le agradecí y me fui sintiendo como tal vez realmente podía hacer algo positivo con todo este dolor. Laura me envió un mensaje el domingo preguntando si quería tomar café. Nos encontramos en la cafetería del campus a las 11, ambas pidiendo lates y sentándonos en una mesa junto a la ventana. Habíamos comenzado a hacer esto cada semana, un ritual que nos ayudó a ambas a procesar los sentimientos continuos sobre lo que pasó. Hablamos sobre nuestras clases y planes de fin de semana, cosas normales que se sintieron bien después de meses de conversaciones pesadas. Entonces Laura mencionó el grupo de apoyo y qué tan útil había sido para ella. Estuve de acuerdo y dije que me alegraba que ambas aún fuéramos. No éramos mejores amigas, probablemente nunca lo seríamos. Nuestra conexión fue construida sobre trauma compartido, no intereses o valores compartidos, pero teníamos este vínculo que vino de sobrevivir algo terrible juntas. Nos entendíamos de una manera que la mayoría de las personas no podían. Elegimos apoyar la sanación de la otra, en lugar de evitarnos como recordatorios de esa noche. El ritual del café se volvió nuestra manera de registrarnos, de asegurarnos de que ambas estuviéramos bien, de recordar que no estábamos solas en esto. Nathaniel hizo reservaciones en este lugar italiano cerca del campus para nuestro aniversario de 2 años. Nos sentamos en una mesa pequeña junto a la ventana y pedimos pasta y vino, y lo vi a través de la mesa, viéndose relajado y feliz. Preguntó cómo estaba realmente, no la versión educada, y le dije honestamente que algunos días aún eran difíciles, pero me sentía como yo misma otra vez la mayoría del tiempo. Sonrió y dijo que podía decir que parecía más ligera últimamente. Hablamos sobre el próximo año y si queríamos encontrar un apartamento juntos fuera del campus. La idea me emocionó genuinamente en lugar de asustarme, como si realmente pudiera planear para un futuro que se sintiera normal y bueno. Alcancé a través de la mesa y apreté su mano, pensando en qué tan paciente había sido a través de todas las pesadillas y ataques de pánico y sesiones de terapia. Apretó de vuelta y dijo que estaba orgulloso de mí por hacer el trabajo de sanar. Le creí. La mañana siguiente, me detuve en el jardín memorial del campus antes de mi cita de terapia. El nombre de Mika estaba grabado en un banco de madera bajo un cerezo, junto con una cita sobre amabilidad que Chloe había elegido. Puse un ramo pequeño de flores amarillas en el banco y me paré allí por un minuto pensando en ella y esa noche terrible y qué tan aleatoriamente la tragedia puede golpear. Saqué mi teléfono y tomé una foto de las flores en el banco. Luego le envié un mensaje de texto a Chloe con un mensaje simple sobre recordar a su hija. Respondió casi inmediatamente con un emoji de corazón y las palabras «Gracias por recordarla». Guardé mi teléfono y caminé hacia el centro de consejería, sintiéndome agradecida de estar viva y comprometida a vivir lo suficientemente completo para ambas. Gareth estaba esperando en su oficina y tenía mucho de qué hablar hoy.